Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 29 de agosto y 3 días le quedan al mes de agosto. Hoy tenemos tormentas en buena parte de España por una dana que ya está dejando lluvia y bajada de las temperaturas máximas, especialmente en el centro. Quizás es que el tiempo, sí, la meteorología, sabe que muchos están agotando ya sus vacaciones y es la forma de que el regreso les sea menos doloroso. Ánimo y sobre todo mucho cuidado en las carreteras. El día, el jueves, viene mirando a Nvidia. La espera ha terminado. Desde que se conocieron los decepcionantes resultados de Tesla y de Apple, integrantes de las 7 magníficas, los inversores identificaron en las cuentas de Nvidia el termómetro para medir la temperatura del auge de la inteligencia artificial en bolsa. Además, los resultados de Nvidia son la balanza perfecta para evaluar la rotación de carteras desde las grandes capitalizadas hasta las small caps. La tecnología tenía mucho que contar, la tecnológica. Primero, sobre los resultados de sus productos, los retrasos de sus productos, y aquí las miradas están en el chip de nueva generación Blackwell, y 2, por el aumento de la competencia. A su tradicional rival AMD se suman ahora Google, Amazon, Microsoft y también Meta, que ya anunciaron que van a gastar 185.000 millones de dólares en inteligencia artificial antes de finales de año. Todas ellas están desarrollando sus propios chips y también su propia infraestructura informática para la inteligencia artificial. Bueno, Nvidia la reina. Nvidia ha presentado cuentas, ingresos récord, beneficios récord, pero su tasa de crecimiento se ha ralentizado. Esto hace que Nvidia haya tropezado en bolsa, ajustando las altas valoraciones, y es que desde enero sus subidas superaban el 160%, aportando más de una cuarta parte de las ganancias acumuladas por parte del S&P 500 en lo que va de año. Entre los anuncios, un ambicioso programa de recompra de acciones. Justo la recompra de acciones se ha convertido en uno de los motores de las bolsas y en la fórmula atractiva para atraer y retener al accionista. En Estados Unidos, Nvidia, pero antes gigantes como Chevron, Meta, Goldman Sachs, Boeing o Salesforce realizaban ambiciosos planes de recompra de acciones. En España también. La banca ha destinado más de 17.000 millones de euros a recomprar acciones desde el año 2017. No, desde el año 2021. Las 6 entidades cotizadas, los 6 bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, han destinado más de la mitad de sus beneficios, de sus ingresos, a remunerar a sus accionistas y elevar así el atractivo inversor de las cotizaciones. Esta semana, sin ir más lejos, ha sido noticia Banco Santander anunciando ese programa de recompra de acciones por más de 1.500 millones de euros. Las bolsas con resaca por Nvidia y algo paradas. Se palpa cautela, volúmenes de negocio todavía reducidos y un sector más allá de la tecnología. El sector salud se consolida como líder de la bolsa europea. Sube en el año más de un 19%. El sector está en récord, encadena 3 semanas como el mejor en Europa gracias a los buenos resultados del negocio y a los nuevos fármacos. Destaca, por ejemplo, Zealand. Es una farmacéutica danesa que descubre, diseña y desarrolla péptidos en base a medicamentos para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Bueno, desde enero este valor suma más de un 130% en bolsa. Hay otro activo que está brillando, sí, es el oro. Desde principios de enero gana un 22%, cruzando la barrera de los $2.500 la onza. A futuro, bueno, nos dicen los expertos que su subida no es estructural y sí es coyuntural, y avisan por lo tanto de que
una aceleración del mercado bursátil, unos tipos de interés altos durante más tiempo o un menor riesgo geopolítico podrían conspirar para reducir la demanda de este metal y, por lo tanto, hacer bajar su precio. Hoy, además, tenemos datos de inflación, entre ellos los de España. Hoy, usted y yo le vamos a poner número a eso que ya estamos notando y de qué manera en el bolsillo, cómo duele. El IPC adelantado de agosto en España. Podríamos no tener buenas noticias. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, el encarecimiento de los precios turísticos por el fuerte incremento de la demanda nacional y sobre todo la internacional, que ha encarecido pues paquetes turísticos, transporte de pasajeros, servicios de alojamiento, y luego tenemos el repunte del precio de la luz. Estos últimos días de agosto ha superado los 100 megavatios hora, muy por encima de los 50 euros de media el megavatio hora de agosto del año 2023. Así viene el día, cargadito, intenso. Es jueves. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El fabricante de chips Nvidia gana un 168% más en su segundo trimestre y bate récord de ingresos. Un beneficio neto de 16.598 millones de dólares y 30.040 millones en ingresos entre mayo y junio. La tecnológica ha autorizado además un nuevo plan de recompra de acciones de hasta 50.000 millones de dólares. We made a mass change to improve the yield. Su consejero delegado Jensen Huang defiende que se mantiene la demanda de chips que garantizan el auge de la inteligencia artificial gracias, dice, a la anticipación por el chip de nueva generación Blackwell que están enviando a socios y clientes, unos resultados que también defendía Rafael Peña, gestor de Olea Neutral. Los beneficios han estado por encima de la media del consenso y por debajo de aquellos analistas como más optimistas, ¿no? Yo creo que al final lo que determina es unos datos muy sanos para la compañía, con lo cual justifica esa gran subida del precio de la acción que ha tenido. Anunció un programa de recompras de acciones y yo creo que, y esto ya es una opinión bastante personal, que la inteligencia artificial es una realidad, que la vamos a ver implementándose en un montón de servicios que usamos y que por tanto es algo a tener muy en cuenta. Tras la publicación de sus cuentas, Nvidia cae en el mercado After Hours casi un 7%. España publica el dato de inflación adelantada de agosto, del que se espera una desaceleración de 4 décimas, del 2,8 al 2,4%. El pasado julio llegó a su nivel más bajo en los últimos meses por la menor subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas junto a vivienda y servicios. Estados Unidos publica su primera revisión del PIB del segundo trimestre. Un periodo en el que la economía del país creció un 0,7%, 3 décimas más de lo que se registró entre los meses de enero y marzo. Según el dato avanzado en julio, la economía estadounidense creció un 2,8% en tasa intertrimestral. Se espera que se mantenga sin cambios. Argentina rebaja sus aranceles para frenar la inflación. Anuncia una rebaja de 10 puntos en el gravamen sobre las importaciones del 17,5 al 7,5% después de que los precios en julio aumentaran un 263%. El gobierno de Milei anunció el pasado diciembre aumentar estas tarifas para aumentar ingresos y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, conlleva el riesgo de elevar precios junto a otras medidas de austeridad. Luis Caputo, el ministro de Economía argentino, defiende que el gravamen fue temporal y que ayudará a calmar la inflación. En su momento lo subimos, yo dije que iba a ser temporario, que era un poco para ganar poder de negociación. Nosotros queríamos pasar la ley bases y demás, y era obvio que estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que mostrar de alguna manera que nosotros podíamos ir a equilibrio fiscal solos, y en ese momento esa era la única posibilidad. Entonces me decís, ¿va a ser duro? Sí, claro, pero es lo que prometimos y lo cumplimos. Yo creo que sí, creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. El ministro de Transporte, Óscar Puente, comparece en el Congreso para informar sobre el veto de la OPA de Magyar Wagon a Talgo. Lo hace por petición propia después de que el Ejecutivo alegara riesgos de seguridad para el país y de que el CNI advirtiera conexiones entre el grupo húngaro y Rusia. Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, defiende que el veto sobre Talgo protege los intereses de España. Nosotros ayer tomamos la decisión en el Consejo de Ministros de no autorizar la operación sobre Talgo para defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España. Y esos fueron los motivos. Lo hicimos porque Talgo es una empresa estratégica, por supuesto lo hemos hecho conforme al derecho nacional, al derecho español, pero también al derecho europeo. España es un país muy atractivo para la inversión extranjera, lo demuestran las cifras de los últimos años, pero cuando tenemos que decir que no a una operación
por la protección de los intereses de España y de la seguridad nacional, lo hacemos. Mientras Comisiones Obreras ha pedido reuniones con la dirección de Talgo y el Gobierno para aclarar el futuro de la compañía, y CESIF ha pedido al Gobierno que explique la hoja de ruta tras paralizar la OPA. Las acciones de Talgo cerraron ayer con una subida del 0,65%. En la agenda del día conoceremos hoy dato adelantado IPC en Alemania y confianza del consumidor en la eurozona. Las principales referencias en el viejo continente. En Estados Unidos, más allá del PIB, se dará cuenta de los inventarios mayoristas, peticiones semanales de subsidio por desempleo y la venta de viviendas pendientes del mes de julio. En el ámbito empresarial, atentos a las cuentas de Autodesk. El rojo continúa un día más imponiéndose a los mercados tras la lectura negativa de las cuentas de Nvidia, que está arrastrando a algunas fabricantes de semiconductores en este continente, y por este motivo cae el Kospi surcoreano un 1%. Sin embargo, el Hansen de Hong Kong, otro de los índices con mucho peso tecnológico, se ha dado la vuelta y cotiza con un ligero avance del 0,04%. El Nikkei de Tokio y el Hansen el índice de Shanghai permanecen en negativo. Los futuros en los principales índices europeos apuntan a una sesión muy débil, con suaves avances de 0,1 porcentual para Londres, Frankfurt, París o el Eurostoxx 50. El futuro sobre el IBEX 35 apenas registra movimientos. Hoy va a arrancar desde los 11.332 puntos. Ayer subía un 0,05%. 3 asuntos más para completar los titulares de este jueves. La Fiscalía de Venezuela citará por tercera vez a Edmundo González. El líder opositor se encuentra en paradero desconocido desde el 28 de julio por posibles represalias. Defiende una transición ordenada y con garantías para todos y para que prevalezca la verdad. El nuevo ministro de Interior, Diosdado Cabello, reitera que el gobierno de Maduro no capitulará. Esa gente de la oposición le dijo a los Brian Nichols que los chavistas estaban desesperados por entregar y que nosotros íbamos a unas elecciones para que esa fuese la excusa para entregar. Aquí en este programa se lo hemos dicho no sé cuántas veces. Nosotros no estamos capitulando, ni vamos a capitular. Sánchez defiende el Senegal la expulsión de inmigrantes irregulares para desincentivar las mafias. Defiende los beneficios de la migración ordenada, pero advierte de que la seguridad es una prioridad máxima. Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, critica una falta de coordinación y cree que incentiva el efecto llamada. Claro que hay un efecto llamada cuando se hacen mal las cosas. Y por eso tenemos que tener la altura de miras, de la sensibilidad, de la solidaridad, pero del rigor, de hacer las cosas bien. Esto es así. No puede ser que de todo este dislate de no preparar y no programar bien las cosas sean las mafias los únicos beneficiados. Esto no lo podemos permitir. Y noticia de las últimas horas, la justicia tailandesa condena a cadena perpetua al español Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El fallo fue decidido la pasada semana, pero ha sido revisado por hasta 5 jueces dada la gravedad de la pena. El chef español, hijo del actor Rodolfo Sancho, también ha sido condenado a pagar 106.000 euros a la familia de la víctima. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Ruta 42. Músicas de ida y vuelta. En los fines de semana de agosto te llevo de viaje por la Ruta 42. Los sábados de 8 a 10 de la noche y los domingos de 4 a 6 de la tarde escucharemos juntos las grandes composiciones musicales del siglo XX. Bossa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Esto es Radio Intereconomía, 8 y 16 minutos, 7 y 16 en Canarias, y estamos en marcha, sin parar, con las pilas puestas, con la energía a tope. Me acompaña hoy Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal tus vacaciones? Te veo con muy buen color. Hombre, eran pocas, pero había que aprovecharlas al máximo. Sí, ¿por dónde es? Uy, que me trabo. ¿Por dónde has estado? Por el sur. Oye, un día. Por el sur, Susana. Estoy como el tiempo, ¿eh? Bueno, se ha levantado, se ha dormido muy bien esta noche, ¿eh? Bueno, pero ¿no te has despertado con los truenos y la lluvia? Bueno, es que como duermo poco, duermo profundo. Ah. Claro, yo las poquitas horas las duermo de forma intensa. Así que ni la lluvia, ni los truenos, ni nada me ha levantado. Así que estupendo. Me acompaña Juan Merino. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Tú qué tal tus vacaciones? Nunca suficientes. Yo igual que tú. Nunca suficientes. Para volver a empezar, para repetir. Lo que pasa es que nosotros en nuestra actividad interna tenemos los puntos fuertes en verano. Entonces las vacaciones suelen ser de Navidad principalmente. Bueno, ahí tampoco está mal, ¿no? No se está mal. Para hacerte una escapadita al otro lado del charco, al otro lado, irte a tierras más calientes. Así es. Eso es lo que solemos hacer. ¿Ah, sí? Sí. Oye, me gusta, me tienta. Bueno, además, hoy yo creo que el tiempo ha cambiado, ¿no? Para aquellos que se incorporan de las vacaciones, para que les sea la reentrée un poco más ligerita, ¿no? Pues no nos lo creíamos nadie. Oye, el jueves va a llover, no, hombre. Con el calorazo que hacía. Broma, ¿no? Todo esto hace 2 días con 40 grados en Mérida. Pero sí, Dios ahoga, o sea, aprieta pero no ahoga, ¿no? Bueno, entre los asuntos del día, la verdad es que hoy tenemos muchos temas importantes. Enseguida quiero que me habléis de la inflación. Vamos a conocer datos de precios en nuestro país, adelantado el mes de agosto. Y ojo, porque julio fue muy bueno. ¿Sigue siendo el control de la inflación uno de los objetivos del Ejecutivo o ya no hay problema y nos hemos acostumbrado a que nos duela el bolsillo con algunos temas más que con otros? Vamos a hablar de inflación y vamos a hablar, como no, de Nvidia, porque ha presentado resultados esta madrugada en Estados Unidos, ingresos récord, beneficio récord, pero el crecimiento ha sido algo más flojo, más lento del esperado. Vamos a escuchar al presidente de Nvidia. We made a mass change to improve the yield. Functionality of Blackwell is wonderful. We're sampling Blackwell all over the world today. We show people, giving tours to people. Me acompaña José Javier González, que es cofundador de Bolsa Zone y gestor del fondo GestionValue Capital. José Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos para hablar de Nvidia. Eso, cuéntanos, ¿cómo han sido las cuentas de Nvidia? Pues bueno, Nvidia, cuando se compara con el año anterior, los resultados son espectaculares. Crecen las ventas un 122%, crece el beneficio por acción ajustado más del 150%, pero lo que ocurre es que la clave aquí es el consenso, cómo lo hace con respecto a lo que se esperaba, porque digamos que el precio ya incluía una expectativa de gran crecimiento.
Y en verdad han superado un poco al consenso. Las ventas han superado en un 4,4% al consenso y el beneficio por acción ha superado en un 4,6% al consenso. Sin embargo, esto para Nvidia es poquito. Es poco porque viene en los anteriores trimestres viene de superar a niveles de 40%, 30%, 20% las expectativas. Y además ha venido dando expectativas para el siguiente trimestre siempre todavía mejores. Y esta vez, estas futuras expectativas que han dado han sido también flojas. Han dicho que las ventas van a estar un 2,2% por encima de lo que estaba esperando el consenso y que el margen va a estar en línea con lo que estaba esperando el consenso. Entonces, digamos que el titular es que resultados impresionantes, pero que las expectativas que han puesto para el futuro ya no tienen tanto potencial, Susana. Era importante saber qué decía Nvidia sobre los retrasos de sus productos y aquí las miradas estaban puestas en un chip de nueva generación llamado Blackwell. ¿Qué ha dicho al respecto? Pues Blackwell ha dicho que han empezado a enviar algunos ejemplos, algunas muestras a sus clientes y ha dicho unas palabras, no ha dicho nos hemos equivocado, hemos tenido que corregir errores, pero han dicho hemos tenido que mejorar el producto, hacer algunos cambios para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, ahora, ¿cuándo se espera que empiecen las ventas? En el cuarto trimestre, ellos le llaman el Q4 del 2025. Hay que tener en cuenta cómo van los trimestres de Nvidia, que van un poco distintos, porque ellos cierran en enero. El cuarto trimestre de 2025 será el que cierre en enero 2026. Ahí es donde ya ha dicho el CEO que veremos muchas ventas de Blackwell, de este nuevo producto de última generación para la inteligencia artificial. Hoy Nvidia la verdad es que tenía muchas preguntas que responder en esa presentación de resultados. Uno de ellos, como decía, era el tema de Blackwell y el otro tema es, bueno, los otros dos temas. Uno, la gran competencia que tiene, porque hay gigantes como Amazon, Google, Microsoft, que también están desarrollando infraestructuras y también sus propios chips de inteligencia artificial. Y el otro es China, que recientemente prohibía los chips de Nvidia. De estos dos asuntos, ¿qué es lo que ha dicho Nvidia? Pues bueno, en cuanto a China, que se ha vendido mucho menos en porcentaje sobre el total de ventas de lo que venían vendiendo en trimestres anteriores, porque están más controlados de lo que pueden vender, y además hay que tener en cuenta que la legislación de Estados Unidos va a ser y es cada vez más restrictiva por este lado y por lo tanto Nvidia aquí va a tener un problema en lo que va a poder vender en China. Y me decías cuál era el otro asunto, perdón, que la competencia que llega por otros gigantes que han dicho además que van a invertir casi 200.000 millones de dólares de aquí a finales de año en desarrollar sus propios chips y su propia infraestructura de inteligencia artificial. Efectivamente, a ver, estas empresas como Tesla, Meta, Microsoft, Google, Amazon, se están dejando miles de millones en GPUs, en chips de Nvidia y a unos márgenes muy altos. Aquí quien está ganando dinero es Nvidia y ellos, por supuesto, están desarrollando lo más rápido posible para que puedan hacerlo en interno con su propia tecnología y gastando menos y además controlando ellos el producto. Entonces, bueno, aquí es la gran duda de hasta cuándo durará este dominio de Nvidia, porque Nvidia está por delante de la competencia, sin duda, va años por delante, pero la competencia está corriendo y preparándose muy bien para quitarle terreno. Y por lo tanto, esa es la gran duda de cuánto pagas por Nvidia, cuál es un precio razonable por Nvidia, porque esos beneficios que se están realizando ahora y ese crecimiento que se está realizando ahora, a lo mejor no va a ser tan bueno en los años siguientes. ¿Me estás diciendo entonces que las valoraciones ya están muy ajustadas, que son demasiado exigentes? Sí, así lo considero yo y según el modelo que uso y que usamos en Bosazón y en Gestivalue, nosotros tenemos primera compra en $95. Ahí empezaremos a comprar una parte de nuestras acciones y después compraríamos en 4 niveles hasta los 73, de forma que de media se nos quedaría aproximadamente
en $80. Eso sí considero ahora mismo que sería un precio razonable con algo de margen de seguridad para sacarle un rendimiento. Sin embargo, el precio actual yo considero que ya está alto y, por supuesto, voy a mantener mis acciones porque hay que ver cómo va produciéndose en los próximos trimestres. Un trimestre solo no vale, hay que ver cuando empiece a vender Blackwell cómo van las cifras, pero ahora mismo con las cifras conocidas, para mí ya está un poco cara, el precio bueno medio sería 80 y empezar a comprar en 95. Ya, y un apunte más. Hoy Nvidia ha anunciado recompra de acciones. Hay otras grandes empresas que han anunciado recompra de acciones allí en Estados Unidos y también aquí en España. ¿Tú crees que eso podría servir de colchón, de sustento a las acciones de Nvidia? ¿Y cómo lo interpretas? Bueno, sí que es verdad que han anunciado recompra de acciones. A mí me gustan muchísimo las empresas que recompran sus propias acciones. Prefiero que recompren cuando están baratas, no cuando están caras. Eso sí que también hay que mandar ese mensaje. Y luego hay que ver mucho qué representa ese 50 billion con respecto al porcentaje de su capitalización. Porque parece un número muy elevado, pero claro, cuando lo divide uno, vamos a hacer una división aquí rápida, entre su capitalización actual, pues ya no estamos hablando de tanto. Estamos hablando de un 1,5% de su capitalización actual. Es muy poco. O sea, una buena recompra de acciones son las que son el 3%, el 5% del capital actual. Esas hacen mover el precio de la acción, sirven de soporte. Muy bien, pues José Javier González, cofundador de Bolsazón, gestor del fondo Gestivalue Capital. Gracias por el análisis y que tengas buen día. Cuídate mucho. Un placer, Susana. Muchas gracias. Bueno, Carlos y Juan, ¿cómo estáis viendo este fenómeno de Nvidia, de la inteligencia artificial? La verdad es que la inteligencia artificial va a ser un motor de crecimiento a nivel mundial. Esto está cambiando y va a cambiar todavía más el mundo tal y como lo conocemos. Ya lo está haciendo, Susana, y toda la razón a este análisis que ha efectuado. La cotización de Nvidia, la capitalización, es cierto que no es barata y además tiene el riesgo, como bien ha dicho, que los miles de millones que se está dejando, principalmente Tesla, pero también otros grandes tecnológicos como Meta, Alphabet, Apple, por supuesto están corriendo mucho. Entonces, mantener el crecimiento que ha venido teniendo Nvidia durante los últimos años es muy difícil de mantener. Si lo llevamos a una comparativa a nivel macro, un país que está mucho menos desarrollado que otros y está aplicando unas políticas muy buenas, pues tendrá crecimientos muy buenos, pero lógicamente ese crecimiento cada vez será menor, pero por pura lógica de mercado y de teoría económica, vaya. Y lo mismo sucede a nivel empresarial, más aún cuando la competencia, como has dicho tú antes, Susana, es tan apretada. Tesla, que está creando el macroordenador para la robotización de los taxis y todo eso, pues ya la mitad de las GPUs que utiliza son propias. La mitad de Nvidia, pero la mitad propias. No es raro pensar que las próximas inversiones que haga sean más chips propios, más GPUs propias que de Nvidia. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo lo de Nvidia con mucha envidia. Con mucha envidia, porque cuando tú ves un poco de dónde partieron y cómo han ido creciendo, que nos han ido dando pues resultados semana tras semana de auténtico vértigo, pero no nos olvidemos que estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Ya pasamos la revolución de los combustibles, la revolución del gas, el petróleo, la automatización, y esta revolución es muy importante. Y aquí hay dos actores muy, muy importantes a nivel económico y mundial, que es Occidente y Oriente, que es Estados Unidos, Europa versus China. Ya hay sanciones económicas en cuanto a chips. A nosotros, en nuestra empresa, en Airmagic, nos afectó. O sea, utilizamos un chip americano, un ensamblador surcoreano y chino, y nos prohibieron mandar chips americanos allí para ensamblar. Y esto le ha pasado a una empresa de Extremadura, ¿no? Lo que digo que luego a mayor escala también pasa. Y bueno, y está la guerra de las prohibiciones, ¿no? China quiere desarrollar sus propios chips, sabe que en Taiwán tienen allí
el foco donde podrían hacerlo, y eso está generando las tensiones en las zonas estratégicas. Y bueno, y creo que es una empresa espectacular, que ha crecido de forma espectacular, y que cualquier pequeño bache como ahora, que han caído un 7%, pues bueno, alerta a todo el mundo. Hay mucho dinero puesto allí, ¿no? Bueno, este es uno de los asuntos clave del día. El otro va a llegar a las 9 de la mañana, porque vamos a conocer dato adelantado de inflación del pasado mes de agosto. Ojo, porque julio nos trajo muy buenos datos, con una bajada significativa, pero ahora en agosto hemos sufrido y seguimos sufriendo todos la subida de precios. Publicidad, y a la vuelta me contáis qué esperáis vosotros de los precios, y hoy hablamos un poquito de presupuestos. Hoy leo en el diario El Economista buenas noticias, y es que si se amplían los presupuestos podríamos ahorrar hasta 22.000 millones de euros. Esto no sé si es mucho, es poco, es ilusión. Publicidad y me lo contáis. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Banco Far, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. La tertulia capital. Tertulia Capital hoy con Juan Merino y con Carlos Arenas. Oye, dato de inflación, ¿qué esperáis del dato de la inflación? Porque yo he visto los hoteles, hay la cervecita de verano también, ¿eh? Ha subido un pico, ¿eh? Cada vez que te sientas en una terraza, ahí te crujen. Pero es que la vida sube, ¿no? Y cuando decimos que la vida sube es que la inflación... Bueno, no todo sube, ¿eh? No todo sube. O sea, ahí no me provoques. La vida sube y lo hablábamos en otro momento aquí en la tertulia, que los hoteles, los restaurantes, todo eso ha subido mucho, ¿no? El problema aquí ya no es tanto la inflación, sino el problema es la capacidad de compra de las familias y de las personas, ¿no? Los salarios no suben al nivel que esperaríamos y que para combatir esta inflación, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está el talón de Aquiles, y es donde nos tenemos que preguntar ¿por qué no suben?, ¿no? Y parte de la responsabilidad de por qué no suben los salarios está en qué hacemos con los presupuestos generales del Estado, porque no se aprueban ya de una vez, ¿no? Y se planifican dónde se van a invertir las cosas este año y dónde se van a gastar, ¿no? Para que haya más certidumbre y la propia inversión industrial se aumente y se perpetúe, ¿no? Ahí es donde creo yo que está el punto. Muy bien enlazado, Juan. Yo creo ahí el tema de la inflación y los presupuestos creo que está muy bien. Bueno, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que en economía se llama el ahorro forzoso, que es lo que estamos viendo ahora en España. La gente, como sus salarios reales decrecen, porque no crecen los salarios nominales al ritmo de la inflación, estamos ahora mismo en máximos históricos de depósitos bancarios. Tenemos más de 1 billón en depósitos bancarios, remunerados, por cierto, muy por debajo de la media europea, al 0,18%. Si nos vamos a la media europea, que es el 0,38, estaríamos hablando de una diferencia de más de cerca de 2.000 millones de euros que estamos dejando de ganar solo por la remuneración de los depósitos. Entonces, el dato de inflación que se espera, pues sinceramente no tengo ni idea. Lo que podemos ver es que el año pasado, en agosto, cayó bastante.
con lo cual es posible que este año, con un récord de turismo, podamos ver un cierto repunte. Pero bueno, también es verdad que el Banco Central Europeo ve con buenos ojos la evolución de la inflación, y a mí lo que me da miedo es la subyacente, que al final es la que la gente sufre más por los alimentos. Uh-huh. Ahora que estáis hablando del tema de los salarios, esta semana ha corrido por las redes sociales un grafiquito donde ponía a qué se considera rico aquí en España, sí. Y decía que cuando uno gana, creo que eran más de 43.000 euros brutos al año, que son el 10% o el 20% de la población, ya se considera rico, y solo el 1% ganaba más de 150.000 euros al año, entonces eso ya es hiperrico. Y decía que, claro, que se está destruyendo la clase media y que ahora los salarios, bueno, por el efecto también de la inflación, o sea, se ha empobrecido todo tremendamente. Completamente. Bueno, de hecho el dato concreto, si no me equivoco, era de 0 a 11.000 al año, sí, era pobre, de 11.000 a 30.000 era clase media, y mayor de 30.000 eras la clase alta, ¿no? Y o sea, tú te acuerdas también de ese gráfico, ¿no? Sí, que venía, que ha rodado mucho. Completamente. Y bueno, yo creo que nos estamos quedando atrás. O sea, es que es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué se están yendo la gente joven de España cuando acaban las carreras, ¿no? Que el año pasado fueron casi 600.000 egresados, se fueron de España. Pues que un salario... no digo en Madrid, vamos a quitar Madrid porque Madrid es una distorsión en el espacio-tiempo en España, pues el salario medio en el resto de España va a ser líquido 1.500, 1.800 euros mensuales, ¿no? Ese es el salario medio, y te vas a Alemania y estás cobrando 3 veces más, ¿no? O sea, es que, y tampoco ni la calidad de vida ni muchas cuestiones, ¿no? ¿Y qué mejor produce una empresa en Alemania que en España? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Se nos va la gente, se nos va el capital humano, se nos va el know-how, y al final... ¿qué ocurre? Que esta gente, que son las que hacen que los países prosperen más, porque son los más aguerridos, los más los arriesgados, los que más mueven la economía en cualquier empresa, se acaban yendo y se quedan. Es un tamiz, ¿no? Van quedando pues los más tranquilos, no los malos en términos peyorativos, pero sí los más limitados, ¿no? Y eso al final hace la economía, ¿no? Nos va a adelantar Portugal, ¿no? Susana, has tocado la fibra sensible. A ver, ¿los salarios o los impuestos? Las dos. Las dos, porque... ¿O los ricos? Del salario nos quitan mucho dinero en cotizaciones sociales y en IRPF. Aparte, luego, que nos vamos al IVA... hay cálculos, tengo cálculos hechos sobre cuánto nos quitan, y me da vergüenza de decirlo. Uh-huh. Pero es que la propia ministra y vicepresidenta del gobierno, nuestra María Jesús Montero, dijo antes de verano en el Congreso de los Diputados que una persona con el salario mínimo era renta media en España. Entonces, claro, si la ministra de Hacienda dice que el cobrar el salario mínimo es la renta media en España, pues es vergonzoso. Y si además a esa renta le están quitando un 40,06% vía IRPF, vía cotizaciones sociales y vía IVA, solo con esos 3 tributos, el 40,06%. Y si nos vamos a ciertas comunidades autónomas, los tipos marginales del IRPF son mayores al 50%. Entonces, es que no hay por dónde cogerlo. Uh-huh. Es un expolio. Hoy hablábamos de salarios, pero veníamos del tema de la inflación. Hoy vamos a conocer cifras de inflación, y ahí tenemos 2 motores importantes, que son los precios turísticos. El turismo es un motor de la economía, del empleo. Estamos viendo que la demanda doméstica ha funcionado muy bien, pero la demanda internacional ha funcionado mucho mejor, y los precios en lo que son transporte, cruceros, aviones, los aviones han notado un pico, el tema de los alojamientos turísticos, el tema de la hostelería totalmente desbordado. Más de un 8%. Bueno, un 8%. Sí, sí. Uh-huh. Y luego tenemos también el precio de la energía, el precio de la luz, que ha vuelto a encarecerse. Sí. Este año prácticamente dobla el precio del año pasado. No sé si esa rebaja de la inflación que hemos visto en los últimos meses ha sido un espejismo y vienen curvas.
Bueno, podría ser porque, como digo, si se mide la interanual, contando con la bajada que hubo el año pasado en agosto, podríamos ver un cierto repunte. A ver, yo lo que creo que vivimos en un bluff, el tema del turismo. O sea, no pensemos que esto va a durar toda la vida, y menos en los términos que está, porque ya hay manifestaciones en muchos sitios de España por la auténtica hiperconcentración, ¿no? Vivimos un bluff en el turismo, pues porque hay una serie de problemas a nivel internacional que hace que la gente pues no vaya a otros sitios, ¿no? Pero esto cuánto va a durar y hasta cuándo va a llegar, ¿no? Ese es el tema. Creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura pues para repensar el modelo turístico, pero también apostar por otros modelos. El turismo al final es un producto de valor medio o medio bajo y además con una capacidad de desaparecer cuando haya un problema de forma inmediata. O sea, ya vimos en el COVID, ¿no? Hay un problema sanitario a nivel mundial, turismo cero, ¿no? Si ahora mismo representa el 18 o el 20% del PIB, imaginaros lo que puede significar, ¿no? Yo creo que tenemos que en fin, bienvenido, yo creo que bienvenido, pero que hay que prestar atención a otros sectores como el sector industrial, ¿no? Me voy a publicidad y última cosita, tocamos un poquito el tema de los presupuestos, el prorrogarlo nos va a ahorrar 22.000 millones de euros y hoy el tema de Talgo y el veto del gobierno a la operación de Magyar Bagor, ese veto, ¿qué puede suponer pensando en otras compañías y viendo también en qué otras compañías el gobierno pues ha puesto su voluntad, ¿no? Hemos visto con tema de Grifos, ha entrado el capital de Telefónica, también hemos visto Indra, en el tema de Sabadell se ha pronunciado y la OPA del BBVA. Publicidad, me lo contáis. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses ¡ay, qué a gusto se está en casa! Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés. Con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La tertulia capital. Nosotros ayer tomamos la decisión en el Consejo de Ministros de no autorizar la operación sobre Talgo para defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España. Y esos fueron los motivos. Lo hicimos porque Talgo es una empresa estratégica, por supuesto lo hemos hecho conforme al derecho nacional, al derecho español, pero también al derecho europeo. España es un país muy atractivo para la inversión extranjera, lo demuestran las cifras de los últimos años, pero cuando tenemos que decir que no a una operación por la protección de los intereses de España y de la seguridad nacional, lo hacemos. Es Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, defendiendo el veto a la oferta húngara sobre Talgo. Dice que protege los intereses de España, pero ojo, porque Magyar dice que va a recurrir su OPA sobre Talgo y que va a impedir por todos los medios que esa OPA, oferta pública de adquisición de acciones, quede en vía muerta. Oye, ¿cómo ves esta intervención por parte del Gobierno? Bueno, yo veo tres cosas. En primer lugar, las intervenciones por parte del Gobierno en general no suelen ser buenas. Y hemos visto, como tú has dicho antes, Susana, intervenciones, incluso donde no tenía vela en esos entierros, hemos visto intervenciones, declaraciones, etcétera. Entonces, el Gobierno, cuanto menos se meta, mejor. Y que con mis impuestos se esté pagando una cantidad en Telefónica o en Indra, pues yo no quiero ser accionista, a lo mejor, y me están haciendo accionista forzoso. En segundo lugar, ha habido bastante ocultamiento. Ahora va a comparecer el ministro de Transporte a petición propia para explicarlo, ¿no?
Entonces, por parte del Partido Popular y por parte de Vox se han pedido explicaciones sobre por qué, cuál es el fondo. Ahora parece que están diciendo cosas de la trama rusa, pero desde luego ha habido una falta de información desde el principio que no es la más adecuada. Y luego también hay otro problema con estas intervenciones, y es que no es difícil que otros grupos inversores se asusten a la hora de invertir en España. Entonces, si nosotros damos esa imagen de que a discreción del gobierno, de forma totalmente arbitraria, van a considerar que unas inversiones sí, otras no, según digan que es un sector estratégico o no, o hoy sí y mañana no, pues desde luego la inversión extranjera se asusta. Pero si esto ya ha pasado aquí en España, o sea, es que las empresas de gestión pública o semipública son una auténtica avería, una auténtica ruina. Está pasando con Talgo lo que ya pasó con Telefónica antes que se privatizara, lo que ya pasó, lo que está pasando con Correos, ¿no? O sea, pero qué manía tiene este gobierno de meter la mano en empresas como esta. Ahora mismo Talgo no tiene capacidad industrial para producir los pedidos que se han comprometido a hacer, con grandes penalizaciones. Renfe también está con grandes penalizaciones porque no está entregando los compromisos de oye, chicos, suelta un poco este tipo de infraestructuras y haz una labor de control pero no te metas ahí, ¿no? Yo creo que esto es para reflexionar sobre cuál es el modelo de país en el que estamos, ¿no? Y desde luego no volver atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado con Indra? ¿Qué ha pasado con Telefónica? Metiendo dinero en este tipo de empresas. Hombre, lo puedo entender, no lo puedo compartir, pero creo que no es el camino, ¿no? Oye, el tema de los presupuestos. Bueno, de prórroga en prórroga, y diré porque me toca, ya se prorrogaron de 2018 a 2021 y además fueron los de Montoro, que los prorrogó el ejecutivo de Pedro Sánchez y no pasó nada. Y ahora incluso va a pasar para bien, ¿no? ¿Se va a gastar menos? Es que es una mala noticia, es que no es gastar menos, ¿no? Y lo estábamos comentando antes, que el problema es gastar lo que hay que gastar, invertir lo que hay que invertir y dar solución a los problemas que hay, ¿no? Hay allí en el capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Que son oye, pues ahí hay mucha gente que tienes que hacer funcionario porque no pidas para los demás lo que no haces tú, ¿no? Una empresa privada, si tiene una persona más de X tiempo, estamos obligados a hacerla indefinida. O sea, eso... Y si no, pues viene la sanción de forma automática. Vamos, que no hay piedad ni hay tal. Ahora, chicos, hay gente que llevan 30 años con un contrato sin definir, no indefinido, un contrato sin definir, sin derechos ni obligaciones y tal. Creo que esto hay que darle solución y los presupuestos juegan un papel clave en eso. ¿Qué está pasando con el capítulo 6, inversión en infraestructuras, en carreteras, por ejemplo? Las carreteras hechas un desastre. ¿Qué ocurre? Que no se han hecho mantenimientos desde ya hace muchos años, ya incluso en la época de Rajoy. Desde el año 2013 se bajó muchísimo todas las inversiones en mantenimiento de carreteras. Están ahora que va la gente circulando por el carril izquierdo. Y luego las grandes reparaciones no se pueden abordar porque no hay presupuestos que las contengan. A ver, por dar una nota positiva. Vamos, que casi es viernes. Por dar una nota positiva. Si se sigue sin aprobar el techo de gasto... eso es bueno. Eso es bueno. Ahora bien, lo que comentaba Juan también es un peligro. Una patada hacia adelante, ¿no? Claro, el propio Pedro Sánchez recriminaba al anterior gobierno del Partido Popular que si no sacaba los presupuestos, que es la ley más importante que tiene que sacar, tiene que convocar elecciones. Y ahora vamos a por una segunda prórroga. No, eso no va a pasar. No va a pasar. No lo veo, totalmente. No va a pasar. Ahí te has venido muy arriba. No, eso no lo decía como noticia positiva. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar más de deuda? Cuando la deuda es ya 1.625.000. Esto es de locos. Bueno, que nos vamos. Juan Merino, Carlos Arenas, ha sido un auténtico placer. Os veo en forma. Ánimo y os iba a decir hoy por la sombra, pero me parece que no, ¿eh? Hoy sombra en todas partes, pero oye, que viene bien, ¿eh? Que sí, a mí me gusta que refresque un poquito. Luego, septiembre suele ser bueno, ¿eh? El veranillo de San Miguel siempre está ahí. Suele ser bueno, todavía hay mucha luz y bueno, hay que disfrutarlo. Gracias, chicos, y a por la nueva temporada. Un abrazo. Adiós. Buenos días.
Mapfre patrocina la información del tiempo. El clima en la península ibérica se verá influenciado por una vaguada atlántica que se ubicará al oeste, lo que traerá consigo un aumento de nubosidad media y alta, que se desplazará del sureste al nordeste. Este fenómeno generará chubascos y tormentas ocasionales en amplias regiones, con posibilidad de ser localmente fuertes y acompañadas de granizo, especialmente en Andalucía Occidental, la Meseta Sur, el interior de la mitad norte y el Cantábrico Oriental. En algunas áreas del centro e interior nordeste, estas tormentas podrían ser persistentes. En el norte de Galicia se esperan cielos nubosos con precipitaciones, mientras que en el área mediterránea oriental las condiciones serán más estables, con nubes altas predominantes. En Canarias, el norte de las islas se verán intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el sur se mantendrá mayormente despejado. Es probable que se presenten episodios de calima débil en el centro y sur peninsular, así como en la zona del Alborán, lo que podría resultar en chubascos acompañados de barro. Además, se prevén nieblas matinales en el interior del área cantábrica, así como en zonas interiores de Levante, Baleares y el litoral catalán. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola Susana, buenos días. ¿Cómo viene el mercado? ¿Cómo viene el IBEX? Pues el futuro sobre nuestro selectivo viene con un ligero descenso de apenas algo menos de una décima porcentual. Recordemos que ayer cerró con una tímida subida del 0,05% hasta los 11.332 puntos. Ese es el nivel a vigilar. Recordemos, ayer teníamos una jornada de transición antes de esa publicación de las cuentas de Nvidia y hoy precisamente todo lo contrario sobre la mesa. Vamos a ver cómo afecta al mercado esos resultados récord, según la fabricante de semiconductores, de chips, pero que no han gustado a los inversores y que han dejado a la compañía en el mercado After Hours con descensos de casi el 7%. Como decimos, hoy sí es una jornada repleta de referencias. Vamos a conocer en unos minutos el dato adelantado de IPC en España. La previsión es de un enfriamiento de la inflación hasta el 2,4%. También vamos a conocer el IPC alemán, aunque será mucho más tarde. Antes tendremos por todos los landes, por todas las regiones de este país. También vamos a conocer la confianza del consumidor en la zona euro y, por si fuera poco, la primera revisión del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre. Recordemos que en el plano corporativo hay que estar atentos a Talgo, que ayer vivía una jornada tranquila, pero hoy comparece el ministro de Transporte, Óscar Puente, para explicar ese veto de la OPA de la húngara Magyar Wagon. Ya veremos qué es lo que deparan sus declaraciones. Tenemos la prima de riesgo española que ha subido hasta los 83 puntos básicos, al igual que la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,10%. En Europa, Paloma. Vienen con signo mixto los futuros, las caídas para el del DAX de Frankfurt del 0,07% y del Eurostock, que recorta un 0,12%. En verde, futuro del FTSE británico arriba un 0,13%. Y en cuanto al futuro de la Bolsa de París, está subiendo también un 0,07%. Hoy pendientes de los semiconductores aquí en el viejo continente, de ASML, de ST Microelectronics y de Infineon, la resaca de los resultados de Nvidia, pero tenemos más noticias. También vamos a fijarnos en los fabricantes de coches, porque las ventas de coches nuevos en la Unión Europea ha crecido un 0,2% en julio, pero los vehículos eléctricos siguen perdiendo cuota de mercado. Resultados aquí en Europa, los de Pernod Ricard, caída de las ventas del 1% en línea con el consenso, y el beneficio neto anual se desploma un 35%. Y pendientes también de Dassault, la francesa,
porque el país galo espera que la visita de Emmanuel Macron a Serbia, que va a tener lugar hoy y mañana, sea una oportunidad para finalizar la compra de 12 aviones de combate de la compañía. Recordemos que en Asia se vuelve a imponer las caídas. Tenemos el Hansen de Hong Kong subiendo un 0,3%, el resto de bolsas en rojo. Muy suave la caída, ya ha cerrado con una caída del 0,02%. El Nikkei de Tokio, caída más abultada hoy para el Kospi surcoreano del 1%. Mirando a Wall Street, los futuros pues vienen animándose, ya están anticipando descensos en el caso del Dow Jones de Industriales, subidas para el Dow Jones del 0,3%, las caídas en este caso son para el tecnológico Nasdaq del orden del 0,36%, signo mixto en Wall Street, y mientras tanto se vuelve a estabilizar el precio del petróleo, hasta los $74,6 llega la cotización del West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, y también se aprecia mínimamente hasta los $77,6 el barril Brent. En las divisas, el dólar hoy es una de las monedas con peor desempeño, el euro también, pero sale vencedor de este par, el euro a $1.11,27. Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Hoy esperamos datos de inflación en Europa importantes, aquí en España, también atentos a datos en Alemania. ¿Qué esperas de la inflación? Pues la inflación general va a bajar, y además va a bajar bastante. Lo que se espera, los cálculos, es que en España la inflación general baje como 4 décimas en el mes, algo parecido en el conjunto de la eurozona, pero la atención hay que ponerla sobre los datos de inflación subyacente. Aquí el retroceso se espera que sea apenas de 1 décima, sigue habiendo presiones inflacionistas, sobre todo por el lado de los salarios, así que algo congruente con un Banco Central Europeo que irá pasito a pasito recortando quizás un cuartillo por trimestre. Entiendo que lo más importante va a ser en Estados Unidos mañana el deflactor PCE, que es un indicador, para que lo entiendan los oyentes, que mide la subida promedio de los precios de todo el consumo. Ese sí es importante para la FED, ¿no? Sí, es el que realmente vigila la FED, no tanto el IPC, que en el caso de Estados Unidos está bastante contaminado por algunos elementos, como una renta imputada una renta ficticia imputada a los inquilinos, a los propietarios de vivienda, y el PCE en Estados Unidos sí que está más cerca del 2,5%, y esto es lo que da pie a que la FED el 18 de septiembre pues por fin empiece también a recortar sus tipos. Datos macroeconómicos por un lado, y por otra parte Nvidia. ¿Qué efecto está teniendo y puede tener Nvidia en la tecnología europea? Bueno, una consolidación después de un rebote muy muy fuerte tras los desplomes de las primeras sesiones de agosto. Es un proceso técnico normal después de este rebote que habíamos tenido, y el problema es que en Europa, más allá de ASML, pues el resto de compañías son ajenas a la cadena de valor de Nvidia. Esto afecta más a bolsas como las de Corea, como las de Taiwán, pero bueno, es un recordatorio de que las tecnológicas, sobre todo las ligadas con la inteligencia artificial, las expectativas están puestas tan altas que ya es difícil que los resultados superen el listón, y a partir de ahora pues irán con movimientos menos explosivos. Estupendo. Roberto Soltes, hacemos paradita, vemos cómo abre el mercado y enseguida vuelvo contigo. Hasta ahora. Hasta ahora. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. A la hora de contratar un préstamo hipotecario siempre surge la misma duda, y es si hacerlo fijo o variable. A la hora de elegir uno hay que tener en cuenta varios factores.